bendiciones, hermanos de Iglesia Camino Restauración. Un gusto poder saludarles en este día y en la instancia que tienen de ver este video. Damos gracias al Señor por lo que ha sido este tiempo de pandemia, donde aún así, a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades, nos hemos podido reunir nuevamente. Y es por esa razón que les damos la bienvenida y les invitamos a compartir un tiempo junto a la palabra del Señor. Y para ello vamos a comenzar con una breve oración. Le invito a cerrar sus ojos ahí, que podamos hablar al Señor. Padre, te damos gracias por esta instancia que nos das de compartir y de reflexionar y de entender profundamente lo que es tu palabra. Bendice a nuestros amigos que están en sintonía viendo este video. Bendice también a nuestros amigos que quizás no lo van a ver ahora en directo, pero sí lo van a ver en la medida de que las horas y el tiempo lo permitan. Y también, Señor, aprovechamos de orar brevemente por lo que está aconteciendo con los hermanos y con las familias en el sector de Quilpué. Señor, oramos por todas las personas que están siendo afectadas en este momento. Padre, y pedimos que tu bendición, que también tu consuelo y que tu restauración pueda llegar a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y le invitamos a compartir un versículo de la palabra del Señor. Se encuentra en Salmos 141. Dice así la palabra: Oh Señor, clamo a ti, por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco, y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Amén. Comenzamos esta reunión agradeciendo al Señor, que siempre nos escucha, que siempre está atento al clamor de su pueblo, a las necesidades de su pueblo. Y también en nosotros, en respuesta, le decimos al Señor: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, bendícenos, Señor, en este día, en esta semana. Amén. Le invitamos a disfrutar de este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, y que nuestros corazones estén dispuestos para que el Señor nos pueda hablar nuevamente. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Podemos adorar al Señor con esta alabanza que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Así que le invito a alabar al Señor con esta alabanza. Amén. Un altar
transformado soy por tu espíritu. Oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Te veo en mi vida, en mi caminar. Te siento en mi alma en cada amanecer. A pesar de mis manos gastadas, de tanto luchar con mis propias fuerzas, me olvidé de tus promesas, la de tu cuidado y compañía.
Saludos, queridos amigos y amigas que están viendo este video. Gracias nuevamente por conectarse semana a semana y gracias por compartir este tiempo junto a la palabra de Dios en tiempos de pandemia. Un culto en casa, algo diferente, algo que nos ha marcado un antes y un después y que claramente nos invita constantemente a mirarnos a Cristo, a mirarnos nuevamente como comunidad. Y nos deja grandes desafíos lo que conlleva y ha sido esta pandemia. En este culto especial, en este culto donde damos gracias al Señor por poder estar a pesar de todo en nuestras casas, bajo techo, y agradecidos por la palabra que el Señor nos permite recibir semana a semana, también aprovechamos de dar las gracias por el tiempo que pudimos compartir en la vigilia con nuestros hermanos de Reñaca Alto. Una bendición, un tiempo donde el Señor nos habló, estuvimos orando y qué bueno hacerlo, qué buenas son las instancias cuando podemos confraternizar. Hoy día lo hacemos a través de las redes sociales, hoy día lo hacemos a través de la tecnología y quizás con mucho anhelo deseamos volver a lo presencial, deseamos volver a estar juntos, a abrazarnos, pero claramente nos damos cuenta que el mundo ha cambiado y estamos contentos porque a pesar de todo lo difícil que ha sido este tiempo, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue manteniendo su promesa, sigue estando presente en su iglesia y trabajando como siempre. En este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estamos estudiando y reflexionando sobre la palabra del Señor, les invito hoy día a que tengamos un tiempo diferente, una mirada distinta sobre lo que ha acontecido en nuestro país, no solo en las últimas semanas, y que ha marcado claramente la tendencia a repensar o sentarnos a ver cómo las cosas que antes considerábamos que eran inamovibles hoy han cambiado. Y no se trata esto de entrar en una cuestión de política ni nada de eso, es simplemente abrir los ojos, a estar atentos a los tiempos, a mirar, como decían los profetas, a mirar los signos de los tiempos, lo que ha de acontecer. Estar como una especie de atalaya, vigilante, esperando y observando lo que sucede alrededor. El llamado de la iglesia es estar siempre mirando, siempre estando presente en lo que está también ocurriendo. Claramente la pandemia nos ha dejado más preguntas de las que nosotros quizás podríamos abordar incluso en este poco tiempo. Preguntas que vamos a tener que atender como grandes desafíos para las nuevas generaciones, para replantearnos como creyentes ante un mundo que va en algún momento a superar esta pandemia, pero que necesariamente tendrá que encontrar la esperanza y la iglesia tendrá la labor de transmitir la esperanza que siempre ha sido Jesús de Nazaret y su mensaje de salvación. El mensaje que anunció, el querigma que anunció la iglesia cuando partió en Pentecostés, y que hoy nos recuerda incluso a más de 2000 años, que sigue presente todos los días y acompañándonos todos los días de nuestra vida. El título de este mensaje se llama Chile cambió, pero Cristo nos sigue llamando. Chile cambió. Esa ha sido la consigna que incluso usted la puede ver hasta en la televisión. Y no solamente Chile, han cambiado el resto de los países latinoamericanos, enfrentados de una manera u otra al dolor, al conflicto, a las situaciones de pérdida que incluso hasta el día de hoy, y no solo a causa de la pandemia, sino y a consecuencia de ella misma, están enfrentando hoy quizás sus peores momentos. El mundo ha cambiado. Ese mundo que veíamos tan poco interconectado, nos ha demostrado que está más conectado que nunca. La tecnología nos permite hoy día hacerlo y podemos dialogar de esta manera. Pero la iglesia ha enfrentado, y lo he dicho más de una vez, ha enfrentado situaciones duras, ha enfrentado pandemias, ha enfrentado las crisis políticas, ha enfrentado la persecución. Y hoy día mismo la sigue enfrentando en países donde está prohibido predicar y anunciar el nombre de Jesús de Nazaret. Es por esa razón que nosotros nos enfrentamos claramente a tiempos difíciles, por supuesto. Pero hay algo que no ha cambiado en la iglesia. Cristo. Ese mensaje que llama al pecador a arrepentirse, a dejar su pecado, a encontrarse con el autor de la vida, con el creador de todas las cosas, con el único que puede traer el consuelo y la paz en los momentos más duros de la vida. Sigue llamando, sigue estando ahí convocándonos
a reunirnos, a encontrarnos con Él. Quizás hoy día ya no es en el templo, es en nuestra casa, en nuestra pieza, en nuestro lugar secreto. Pero ahí está ese Jesús de Nazaret que caminó por las calles de la antigua Palestina, ahí en Judea, en esas polvorientas calles de Jerusalén, que estuvo ahí en Capernaum atendiendo a miles de personas que iban a Él, a algunos por el pan y otros porque realmente se encontraron con el Señor y Salvador. Ese Jesús relevante que trastornó, por el cual después los apóstoles y Pablo y Silas fueron llamados, aquí vienen los que trastornan el mundo entero. Ese Jesús de Nazaret que impactó sus vidas y que llevó a muchos a conocer la esperanza y la verdadera paz. Ese Jesús de Nazaret que era para muchos un carpintero, una persona que se dedicaba a las obras de construcción, pero que se terminó siendo llamado el Hijo de Dios. Ese Jesús de Nazaret sigue presente hoy día. Y la iglesia lo sabe, la iglesia lo conoce. Hoy día enfrentamos una situación dura. Pero este Jesús de Nazaret no ha cambiado. Este Jesús que vence a la muerte, que la derrota y anuncia el fracaso más grande del mal, que es el Jesús resucitado. Este Jesús resucitado que termina por hundir cualquier intento de oposición a su gobierno, a su señorío, está más vigente que nunca. Este Jesús por el cual las personas mueren a causa de su mensaje, el Evangelion, el mensaje querigmático que anuncia a la iglesia de que Cristo ha resucitado, de que Cristo ha vencido la muerte y de que Cristo está a la diestra de Dios Padre. Eso sigue más presente que nunca. Pero pareciera que la pandemia a muchos nos ha demostrado de que hay una especie de desánimo, una pesadez en cuanto a la predicación y en cuanto al anuncio del Evangelio. Pero yo les quiero recordar que si bien las situaciones pueden cambiar, el contexto puede cambiar, las personas pueden cambiar, Cristo nos sigue llamando. Nos sigue llamando. Y nos sigue llamando porque Él no ha cambiado. Y Él sabe cuál es el gran problema de la humanidad. Una humanidad que no le conoce. Es una humanidad que jamás, por muchos acuerdos políticos, por mucha estabilidad económica, por muchas otras situaciones totalmente humanas que puedan darle esa falsa idea de seguridad, si no se encuentra con el Creador, no tiene absolutamente nada. Los chilenos decidieron hace algunos días, en general, lo que desean para el país. Y fueron a las urnas y emitieron su voto. Se nos dijo que la sociedad cambió, y ciertamente hay muchos expertos que lo afirman. Pero cuando nosotros miramos las Escrituras y miramos el trabajo de la iglesia, el trabajo de la iglesia del primer siglo, aquellas comunidades que fueron fundadas por la predicación del apóstol Pablo y sus colaboradores, nos damos cuenta que la iglesia siempre ha enfrentado momentos difíciles en la historia. Dicen, y hemos estado estudiando Tesalonicenses, y nos hemos dado cuenta de que con su vínculo, curiosamente, con el libro de los Hechos, nos muestra las grandes vicisitudes que tuvo que enfrentar Pablo: naufragios, persecución, la muerte casi en su cara. Sin embargo, vemos que un hombre que al final de sus días entregó y escribe a sus colaboradores más cercanos de manera tan íntima, tan relevante, pero reconociendo de que ha dado la buena batalla, ha peleado esta gran batalla que finalmente le lleva a dar la vida por aquel que la dio por él primeramente. Esa misma vida que Jesús ha dado por ti y por mí. Dice, y me quiero centrar hoy en el texto de Tesalonicenses, un texto que ya hemos estudiado a través de los estudios de los días jueves, y te invito a hacerlo y a unirte a nuestras transmisiones si la estás viendo. Son los jueves a las 20 horas. Dice el texto de 1 Tesalonicenses 3, del 7 al 9, algo que es conmovedor, algo que nos debiera a nosotros llamar la atención. Dice así: así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados
porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Vamos a leer el verso 9 ahora. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Verso 10, voy a continuar. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Hemos dicho que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia ejemplar porque se enfrentó a la persecución en una ciudad donde los temas de moralidad y no eran tan relevantes, no era tan importante. Una iglesia que fue, entre comillas, contracorriente ante lo establecido, ante el status quo. Eso gatilló que claramente la iglesia tuviera que enfrentar una persecución que les hizo perder sus casas, les hizo perder las propiedades que estos tenían, quizás la relación de vecinos unos con otros. Y esto fue a causa del Evangelio, del anuncio del Evangelio de Jesucristo. Pero curiosamente nos damos cuenta, y obviamente esto tenemos que verlo en su contexto, que esta persecución finalmente muestra que estos creyentes no se detuvieron, ni pararon, ni siquiera fueron amedrentados en su fe. En su fe. Sino que al contrario, Pablo elogia y reconoce constantemente en 1 Tesalonicenses este trabajo que ha hecho la iglesia que le permite hoy día mantenerse firme. Y es por eso que es interesante estas expresiones en medio de nuestras dificultades. Él también había enfrentado dificultades y sufrimientos. Hemos sido muy animados. Hemos sido muy animados. Y qué interesante es entender una iglesia que enfrenta la persecución y su ejemplo, cuánto esto puede significar para muchos otros la verdadera esperanza. Cuando nos miran a nosotros, ¿qué es lo que ven? Ahí te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que ve la gente cuando nos mira a nosotros el día de hoy? ¿Ven a alguien pesimista? ¿A alguien que encuentra todo malo? ¿A alguien que realmente no ve una salida a este asunto? ¿O están viendo otra cosa distinta? Es curioso porque si vemos en el contexto de Primera de Tesalonicenses, en esta primera carta, nos damos cuenta que mantener el ánimo y mantener la fe en un momento donde las cosas están saliendo mal, o incluso sumando el contexto mismo, donde la iglesia está siendo perseguida por causa de su fe, es algo ejemplar, es algo que nosotros debiéramos tomar como principio del reino. ¿Cuánta gente hoy día en nuestras congregaciones, quizás nosotros mismos, hemos vivido estos momentos de desánimo? Y ojo, no estoy diciendo que son malos, es completamente humano vivir momentos de desánimo. Sobre todo cuando muchas personas y muchos hermanos en la fe han perdido sus seres queridos. Y esas noticias yo creo que es algo que todos conocemos. Pero ¿qué hay del día después? ¿Cómo sobrellevamos? ¿Cómo ejercitamos esa cierta resiliencia para poder anunciar a otros de que Jesucristo no ha cambiado? ¿Es esa fe el elemento que realmente nos falta muchas veces para poder comprender los tiempos que estamos viviendo? Podrán pasar gobernadores, podrán pasar gobiernos, podrán pasar incluso constituciones, podrán pasar miles de cosas, pero Jesucristo las ha superado todas. La iglesia se ha mantenido firme frente a esos cambios y no ha sido afectada en su mensaje de esperanza, en su mensaje de que el único camino para el ser humano es Jesucristo y no hay otro. Hoy día tenemos que replantearnos la evangelización como desafío. Eso yo te lo puedo confirmar. Necesitamos sentarnos a pensar en la evangelización. Necesitamos volver a encontrarnos, por supuesto. Y aquí es importante el alcance respecto a lo que es la vida en comunidad. La vida en comunidad que hoy día quizás por la pandemia no podemos estar reunidos, pero muchas veces quizás estábamos reunidos en nuestros templos, pero no nos sentíamos parte. ¿Cuán importante es la vida en comunidad? ¿Cuán importante es que dejemos un poco los individualismos? Dejemos un poco esta idea de que yo vivo a Dios de una forma o a mi manera. Porque eso nos ha restado y nos ha quitado lo más precioso que tiene la iglesia, que es la comunión unos con otros. La comunión que nos mantiene en los momentos duros.
Una iglesia que piensa donde sus miembros piensan que todo es una fe individual, finalmente es una iglesia que no se va a sostener. Porque nosotros nos necesitamos unos a otros. Es imposible concebir la obra de Dios solamente en un solo individuo. Es imposible concebir eso. Es para eso que está la iglesia. Para eso están los dones, los talentos, las habilidades que Dios ha repartido en cada uno de nosotros. Lo que nos hace es reconocernos en esta diversidad de personas y de caracteres que muchas veces podemos tener. Hoy necesitamos recuperar nuestra comunión. Hoy necesitamos volver a conectarnos. Sí, conectémonos con el Señor en nuestra pieza, en nuestra casa, pero también conectémonos unos con otros. Yo sé que no es un ejercicio fácil, yo sé que no es un trabajo sencillo, porque claramente enfrentar la comunión te significa vincularte con el que está a tu lado, con el que está padeciendo, con el que está sufriendo. Pero cuánto más necesitamos volver a encontrarnos. Es por eso que uno ve a un apóstol Pablo tan animado, porque ve una iglesia que es empática, una iglesia que comprendió lo que el mismo apóstol había enfrentado, y eso le animó. Y eso le permitió a Pablo enfrentar el desánimo que muchos hermanos no podían llevar a cabo o no podían procesar bien. Pero sí habían hermanos que habían entendido este dolor, habían entendido este camino a causa de Jesús de Nazaret, este camino que genera un quiebre, que genera una diferencia y que marca un antes y un después. Este Jesús de Nazaret sigue presente. Es por eso que es interesante ver en el texto que dice que hemos sido muy animados porque han permanecido ojos firmes en la fe. Cristo nos sigue llamando. Cristo nos sigue llamando de la misma manera que llamó a esta iglesia y que ha llamado a la iglesia a través de toda la historia a servirle. La pregunta es si tú estás dispuesto a tomar este desafío, si tú estás dispuesto a dejar un poco esta fe de lo individual, esta fe que solamente pareciera que apela más a cuestiones egoístas que una fe genuina que apela también respecto al otro, respecto al amor, al cariño que uno le tiene al otro. Esto no es un trabajo fácil, esto no es un trabajo que vamos a lograr de la noche a la mañana, pero mira los resultados de esto, de esta fe que tenía la iglesia tesalónica. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Cuánto le agradecemos a Dios? Dice el verso 9, por ustedes, gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Es decir, hay un vínculo realmente interesante entre la fe y la vida en comunidad. Es importante entender esto porque muchas veces nos hemos perdido tantas bendiciones, tantas veces que el Señor ha querido hablar a nuestro corazón porque no hemos estado en comunidad. Y ese trabajo no lo vamos a conseguir solamente pensando de manera individual. Esto no estoy diciendo que no es importante orar en la casa solo, por supuesto que lo es y es fundamental, pero también eso tiene que tener un reflejo ante la comunidad. Y es un trabajo que tenemos que hacer. Si te sientes desalentado, ¿cuánto estás dispuesto a dialogar esto con tus hermanos, con tus líderes, con tus pastores? ¿Y por qué es necesario hacerlo? Porque nos necesitamos. Tan simple como eso. Nos necesitamos porque en algún momento nos quebramos. Nos quebramos. Y sin una palabra de aliento, sin un abrazo, sin una palabra de ánimo, es difícil levantarse solo. ¿Cuántos hermanos en la fe hoy día están ahí caminando solos y no tienen quien les consuele? No tienen quien les dé una palabra de aliento. Hoy te invito a reflexionar sobre esto. Pero te aseguro algo que es muy hermoso y que yo lo encuentro extraordinario este texto. Dice: día y noche oramos con fervor por ustedes. Si te sientes desanimado en la oración, entonces debes replantearte este tema de la agonía, porque ahí hay algo que el Señor quiere tratar, pidiéndole a Dios, continúa el texto, que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Nos necesitamos, mis queridos amigos y amigas, nos necesitamos unos a otros. Y solamente eso nos va a permitir crecer en nuestra fe. Es por eso que Cristo sigue llamando, porque el problema de la humanidad siempre va a ser el mismo.
Una humanidad sin Cristo es una humanidad que no tiene esperanza. Pero cuando las personas se encuentran con el Creador y empiezan a vivir alrededor del trabajo y la obra de Jesucristo, las cosas pueden ser distintas. Yo creo que los avivamientos, yo creo que todo este lenguaje que muchas veces construimos, y lo digo desde esta manera, para poder anunciar al mundo que necesita un cambio, que necesita conocer al Señor, parte también por el cambio que tenemos que hacer primeramente entre nosotros. Volver a encontrarnos también nos significa preocuparnos de verdad, y eso cuesta, no es un trabajo fácil, pero yo sé que cuando lo hacemos, cuando comenzamos a hacer este trabajo, hasta nuestras oraciones cambian, hasta nuestras oraciones ya no son una carga, sino que lo hacemos porque amamos al otro. Y ese encuentro, esa intimidad que tenemos con el Señor es distinta cuando pensamos en la comunidad y cuando estamos con la comunidad. La iglesia tesalónica nos dejó este testimonio y Cristo no ha cambiado. Cristo nos sigue llamando a encontrarnos nuevamente con Él. Si tú no lo has hecho, hoy es la oportunidad de volver a encontrarte primero con el Señor, de manera en tu pieza, donde quiera que estés viendo este video. Hoy te puedes volver a encontrar con Jesucristo y te animo para que lo puedas hacer. Y es tan simple como reconocer que hemos pecado, que eres un pecador, pero que reconoces que Jesús es el Señor y que murió por ti para salvación. Eso es el hecho más significativo y lo que puede cambiar tu vida. Y lo otro es integrarte a la comunidad, es ser parte de ella, es encontrarte con los hermanos. Aunque muchas veces es un poco difícil por los pocos tiempos que tenemos, pero sí podemos estar conectados unos con otros. Y ese es el llamado y la invitación que el Señor nos está haciendo hoy. Cristo no ha cambiado, aunque el país, la sociedad cambie. El Señor sigue siendo el mismo. Y la iglesia tesalónica nos demuestra que esa fe que ellos pusieron en Jesucristo les mantuvo hasta el momento más duro para seguir adelante y para mirar con esperanza lo que habría de acontecer. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que puedas encontrarte con ese Señor que ellos también conocieron y que también hoy te está llamando a tu vida. Dios, te damos gracias por este tiempo. Habla a nuestro corazón, habla a nuestros amigos y amigas que están viendo este video en sintonía. Aliéntales, Señor, como alentaste a los hermanos a través del ejemplo y el testimonio de Tesalónica, el cual avivó al mismo apóstol Pablo y a sus colaboradores. Hoy día te necesitamos más que nunca, Señor, y necesitamos reencontrarnos en comunidad. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Y si no hemos estado en conexión contigo, hoy es la oportunidad que tenemos de volver a hacerlo. Que Dios te bendiga y nos vemos ya en un próximo mensaje, en un próximo tiempo compartiendo la palabra de Dios, en un tiempo que nosotros consideramos que es muy especial, pero que estamos seguros que el Señor va a seguir hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Chao, chao. I'm sinking here.